Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de primeros pasos con FPGA describiendo en HDL, que se organiza desde la rama de estudiantes del IECUBO en la UNED, de la cual Francisco Mur es nuestro advisor, Manuel Castro es el counselor, yo soy el presidente, Pedro Plaza, que no me he presentado, Félix García Loro es el vicepresidente, futuro presidente dentro de 2 años, y Alejandro Macho es nuestro tesorero. Como veis, tenemos presencia en redes sociales, tenemos la página web donde actualizamos todas las sesiones y todas las actividades que vamos realizando. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, donde grabamos las sesiones que vamos haciendo. Y también Instagram y LinkedIn, por si os interesa acceder a nuestros canales de redes sociales y seguirnos y demás, os animamos. En esta sesión vamos a hacerla de manera conjunta Javier García Zubia y yo. Y vamos a usar laboratorios de Labsland, de WebLab Deusto. No sé si querías comentar algo, Manuel, o... Solamente daros la bienvenida a todos, agradeceros el empujón y la actividad que tenemos hoy como complemento de la que vimos ayer de forma genérica sobre laboratorios del Labsland. Dar las gracias al Labsland, evidentemente, por toda su puesta en común de todos sus medios y laboratorios durante esta etapa de pandemia y de lío mundial. Y nada, aprender un poquito más de VHDL y disfrutarlo implementando en alguna que otra FPGA más. Venga, adelante. Muchísimas gracias, Manuel, y muchas gracias por tu apoyo incondicional. A lo largo de esta sesión vamos a tratar los siguientes temas. Primero haremos una introducción a las FPGAs, luego una introducción al lenguaje de programación de las FPGAs VHDL o lenguaje de descripción, como algunos llamamos también. Luego continuaremos conectándonos al laboratorio de FPGA de Labsland para posteriormente hacer una primera descripción de un circuito y luego hacer descripciones de circuitos más complejos. Voy. Como ha comentado Manuel Castro, agradecemos enormemente a Labsland que esté poniendo desinteresadamente sus medios durante esta pandemia que estamos viviendo y además que nos ayude y colabore con la rama de estudiantes del IECUBO en la UNED, a la vez que WebLab Deusto, para sesiones como esta en la que podéis usar los laboratorios remotos de manera gratuita. Y os recordamos también, como ha comentado Manuel, que en la sesión de ayer se mostraban todos los laboratorios de los que dispone Labsland, que son, la verdad es que bastantes y funcionan muy bien. La sesión está grabada y la podéis consultar en nuestro canal de YouTube. Podéis acceder a la web, que está donde hemos puesto el enlace para que accedáis a él. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de la sesión de hoy. Una FPGA es una matriz de puertas programables en campo, según sus siglas, Field Programmable Gate Array. Tiene bastantes analogías con los PCBs o las PBAs. Los PCBs son Printed Board Circuits. Las PBAs son el ensamblaje de ellos, cuando ya hay componentes. Como veis, una PBA tiene un montón de componentes y tiene un montón de pistas que los interconectan. Una FPGA es lo mismo, pero todo dentro del silicio. Hay diferentes componentes que se van a interconectar entre ellos dependiendo de la descripción que hagamos. ¿Qué diferencias hay con los microprocesadores? Por decir algunas de las que tienen, que los microprocesadores son secuenciales. Por la contra, las FPGAs se pueden hacer descripción de circuitos de manera concurrente, en paralelo. Esto es una diferencia bastante importante. Un microprocesador siempre se ejecuta el código. Suele tener un bucle infinito principal, aparte de los que definamos en la programación, pero siempre está ejecutando ese bucle. En una FPGA no tiene por qué. Nosotros podemos hacer descripción de lógica que se esté ejecutando de manera continua o podemos hacer descripción de lógica que se ejecute cada cierto tiempo. ¿Esto qué implica? Que los consumos de potencia de los dispositivos puede que sean muchísimo menores en aplicaciones hechas con FPGA por la contra de aplicaciones hechas con microprocesadores. Y ya por último,
suelen tener, que esto también dependiendo del fabricante y del tipo y de la gama del microprocesador, pero suelen tener menos puertos de entrada y salida. No estamos, aquí no tenemos una guerra particular contra los microprocesadores. De hecho, nos gusta mucho trabajar con ellos y nos parecen unos dispositivos súper útiles. Lo único es que sí que queríamos resaltar cuáles son las diferencias que pueden dar una ventaja a un diseño si se usa una FPGA frente a un microprocesador. Luego, el uso de FPGAs no es todo color de rosas y no es todo sencillo. Hay que tener mucho cuidado. Lo primero, ojo con los bucles. Un bucle en descripción de hardware para FPGA implica que estemos haciendo o conectando una y otra vez unos y otros elementos, con lo cual puede que lleguemos a un bucle que definamos en el VHDL que nos lleva a una situación en la que no hay elementos en la FPGA y nuestro diseño no va a poder implementarse. Esto hay que tener mucho cuidado, ser bastante cautos con los bucles. En segundo lugar, ojo con las condiciones de carrera. Esto probablemente lo veremos en alguna sesión un poco más avanzada que hagamos en la rama y seguramente se vea más fácil, pero cuando se habla y veremos procesos ahora secuenciales y procesos combinacionales a lo largo de esta sesión, pero lo de las condiciones de carrera es que si yo lo tengo todo en referencia con el reloj, todos los programas o todo el software de los fabricantes de FPGAs utilizan la velocidad de los relojes para decirnos si va a poder funcionar bien el circuito o no. Cuando hay lógica combinacional, esto no se comprueba. Normalmente las herramientas no te permiten comprobarlo. Y esto lo que implica es que si pasamos de una señal de nivel bajo a nivel alto y la estamos usando en otra parte de la FPGA, puede que no le dé tiempo a llegar esa información a la siguiente lógica y entonces no se va a enterar, con lo cual lo que nosotros describamos va a funcionar a veces sí, a veces no, y no vamos a saber por qué y no va a ser sistemático. Entonces, cuando uséis lógica combinacional, ser muy cautos e intentar no concatenar muchas lógicas condicionales unas con otras. Y ya por último, que aprovechéis el potencial del VHDL, Verilog y de los lenguajes de descripción de FPGA para el diseño modular, porque esto te permite reutilizar muchas cosas y en un archivo bastante pequeño puedes tener cosas que puedes usar una y otra vez. Lo veremos en los ejemplos, os lo comentaré en los ejemplos y si no me lo podéis preguntar con algún ejemplo si queréis. A pesar de esto, los ejemplos que hemos preparado para esta primera sesión básica no utiliza diseño modular. Luego, hablando un poquito más del VHDL, las siglas del Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language, que las siglas VHDL se suele poner como VHSIG-DL. Esperamos que sepáis que todo este nombre súper largo, su significado es eso, que es un lenguaje de descripción de hardware de circuitos integrados de alta velocidad. La FPGA que vamos a usar lleva un reloj de 50 MHz. Y hablando un poco de memoria, la que tiene el laboratorio remoto de Lapsland. Hablando un poco de memoria, si no recuerdo mal, creo que se pueden llegar a velocidades o a frecuencias internas dentro del silicio en torno a 200 MHz, creo. Y esas son FPGAs de gama media. Las de gama alta, si no recuerdo mal, se puede llegar hasta los 500 y 100 MHz sin problemas. Esto es muy alta velocidad, para que os hagáis una idea. Luego, este lenguaje originalmente se desarrolló por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a inicios de los años 80. Como podéis comprobar, no es un lenguaje que se haya inventado ayer. Aún así, gracias al IE-cubo y a los estándares que definen el IE-cubo, este lenguaje se usa muy cómodamente y de manera extendida a lo largo del mundo. Si queréis daros una curiosidad, que yo creo que lo comentamos en la otra sesión que hicimos de introducción a FPGAs, pero el lenguaje más usado en Europa es el VHDL para descripción de hardware. Sin embargo, en Estados Unidos el que más se usa es el Verilog. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas,
y hay gente que se familiariza con uno, con otro, o incluso que utiliza los dos indistintamente. Y ya por último, comentaros que valen para programar los famosos PLDs, o Programmable Logic Devices, o las CPLDs que conocemos, FPGAs, ASIC y similares, que antes hemos estado hablando Javier y yo. También se pueden programar las GAL, por ejemplo, que es otro dispositivo anterior. Ya hablando un poco más en detalle de VHDL, os hemos hecho un esquema para que veáis un poco cuáles pueden ser los puntos comunes o lo que prácticamente todos los archivos de VHDL deberían tener o podrían tener. Por un lado, bibliotecas, que son las que se llaman en inglés library, y por otro lado los paquetes o los packages. Las bibliotecas son funciones que no hace falta, como se hace con otros lenguajes de programación, no hace falta que reinventemos la rueda, simplemente usando funciones que ya están definidas y estandarizadas por el IEcubo, nosotros podemos hacer una descripción de hardware de alto nivel, no tenemos que estar bajando al bit. Y luego, por otro lado, los paquetes se suelen utilizar o para añadir funciones propias que no estén en un estándar, para añadir bloques de constantes o cualquier cosa que nos sea útil y común para varios archivos a la vez. Bajando un poco más abajo, lo primero que hay que hacer es definir la entidad. La entidad sería el nombre y los puertos de entrada y salida que tiene nuestra descripción. Bajando un poco más en detalle, ya tendremos que definir la arquitectura y dentro de la arquitectura podemos encontrar señales, componentes o lógica. O todos, o ellos, o algunos. Luego, como ya he comentado antes, podemos hacer descripción de hardware de dos maneras. De una, de otra o de las dos, eso es indiferente. Por un lado, se puede hacer de manera secuencial, que es análogamente a cómo funcionan los microprocesadores, o lógica combinacional. La lógica secuencial se caracteriza porque usamos la señal de reloj como referencia y solo se va actualizando la información secuencialmente, como su nombre indica, en cada flanco de reloj. Podemos definir que sea en el de subida o en el de bajada, pero no en medio. Si queremos que en nuestra lógica se tomen decisiones o se hagan operaciones más rápido, entonces haremos uso de la lógica combinacional. Y ahí vamos con la velocidad del silicio. Es lo que os comentaba un poco antes haciendo la analogía de las FPGAs que vamos a usar. Si el reloj es de 50 MHz, la velocidad de nuestro circuito usando descripciones secuenciales va a ser de 50 MHz, no más rápido. Pero si el silicio de esta FPGA permite hasta velocidades o frecuencias de 200 MHz, usando descripciones combinacionales, vamos a poder, dependiendo del caso y de cómo concatenemos la lógica, tener velocidades de hasta los 200 MHz. Ahora vamos a hablar ya un poco de los laboratorios remotos que vamos a usar, de FPGA del ASLAN. Yo supongo, ahora mismo no veo los comentarios, pero bueno, si podéis, los que podéis ver el chat si hay preguntas y demás. Habéis recibido en el segundo correo que os he mandado un enlace al ASLAN y a los laboratorios que vamos a usar. Si me podéis confirmar, tendríais que ver algo parecido o por lo menos llegar a una pantalla parecida a esta. En este caso, en esta imagen he usado la Intel D2-115, pero por temas de disponibilidad y como somos un grupo grande, coged la opción de cualquier FPGA y ya el software del ASLAN irá repartiendo las FPGAs que haya disponibles para cada uno, sin tener que ceñirnos a esta. ¿Tenéis todos acceso ya al laboratorio remoto? Sí. Vale, si no me decís nada, yo sigo. Voy a pasar a compartir pantalla y voy a usar el laboratorio, pero bueno, esto un poco para comentaros por encima. Cómo es, ya lo volveré a comentar más adelante. Pero este es el aspecto que tiene. Como veis, en la parte superior
Tenéis un botón para obtener información sobre el laboratorio, otro botón para sintetizar, que ya veremos. Esta es la analogía de los que hayáis usado microprocesadores de la compilación, por llamarlo de alguna manera. Es similar, no es lo mismo, pero bueno, por hacer una analogía. Y luego hay un botón naranja en el que podemos enviar el código que tengamos ya preparado a la FPGA. Justo debajo de estos botones tenéis un editor en el que os resalta los colores de las diferentes palabras clave del lenguaje VHDL. Como veis en este ejemplo que pone library, que lo pone en azul, todas las que son reservadas son azules, los comentarios están en verde y el resto de texto está en negro. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo se utiliza la biblioteca del GeoCubo. Se utiliza también una biblioteca, la Standard Logic 1164, que es la que normalmente se utiliza en todos los diseños como base. Y también se está utilizando la Numeric Standard, que es una para operaciones y demás. Como podéis ver, se define primero la entidad con los puertos. Tiene un puerto de entrada, que es el reloj de 50 MHz, y en este caso tiene un botón como entrada y luego tiene como salida un LED. Luego lo iremos viendo con los ejemplos y os iréis familiarizando con ello. Luego, la arquitectura. En la arquitectura es donde definimos lo que os he comentado, las señales, la lógica y lo demás que queramos ir añadiendo a nuestra descripción de hardware. Y en la parte inferior, debajo del editor de texto, tenéis una pestaña que pone consola. Aquí os irá mandando todos los mensajes cuando hagáis la síntesis, pero también vais a ver otra pestaña que saldrá cuando hagáis una síntesis, en la que se va a dar información sobre el mapeo y sobre el rutado de las señales y de los elementos usados. Y ya un poquito más abajo tenéis otra área de trabajo en la que podéis crear un archivo nuevo, podéis añadir uno que tengáis en el ordenador, podéis descargar las modificaciones que hayáis hecho dentro del Arslan. Y en la parte derecha tenéis acceso a la entidad de más alto nivel. Como os he dicho, el VHDL, todos los lenguajes de descripción de hardware se basan mucho en la modularidad. Pues aquí indicamos cuál es el de los archivos, todos los archivos que hayamos añadido, cuál es el de más alto nivel. Y el resto dependerán de él o de otros archivos de manera modular. También podéis acceder a la documentación propia del laboratorio que escojáis. En este caso es el D2-115. Si tenéis el D1, os pondrá lo del D1 y también tenéis muchos ejemplos. Las diferencias básicas entre el D2-115 a muy alto nivel y a nivel usuario y el D1 es que en el D2 tienes más elementos de 7 segmentos, tienes más botones, no, más pulsadores, y tienes más pulsadores y más LED. Pero los que tiene la D1 dan bastante juego, como veréis. Y una vez que nos conectamos al laboratorio, podéis ver algo como esto, que es la FPGA real. Y es una imagen por vídeo en tiempo real, donde vamos a ver lo que hemos descrito en VHDL y hemos incluido en la FPGA cómo se comporta con los diferentes elementos. Entonces, dicho esto, yo creo que vamos a pasar ya a la parte práctica. Os voy a comentar un poco cuál es la primera descripción de un circuito. Si podéis ir accediendo, ir viendo cómo es, el aspecto que tiene y demás. Yo mientras os voy comentando un poco esto y ya pasaré a compartir pantalla y acceder al laboratorio. El primer ejemplo, primer circuito básico, es el decodificador de BCD a 7 segmentos. El BCD, Binary Coded Decimal, o sea, codificación binaria en decimal, y el 7 segmentos son los elementos estos, los dispositivos electrónicos que se usaban mucho antes en las placas y hoy en día se siguen usando, que son 7 LEDs con los que se pueden representar diferentes números o letras. Entonces, nuestro ejercicio va a ser usando las entradas, o sea, usando como entradas los 4 primeros switches de la parte inferior, que para usar la descripción de hardware es V-SW, y como tenemos que usar los 4 primeros, los más significativos, pues es de 3 hasta 0, que son la entrada del BCD. Luego la salida será 7 segmentos de la derecha, que es G-X0, y como tiene 7 elementos, pues será 6 down to 0.
Y por último, la lógica que vamos a implementar, que con una sentencia case, lo que va a hacer es cualquier número en decimal, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, su representación en BCD es 000, 001, como veis ahí. Por hablar un poquito más del hardware que vamos a usar en el laboratorio, los 7 segmentos que tenemos en la placa de la FPGA y que están en el laboratorio remoto son de ánodo común. ¿Esto qué significa? Que la parte del LED positiva, la de polaridad positiva, el ánodo, está cortocircuitado con todos los segmentos. Es decir, que nosotros con la FPGA controlamos los cátodos. Si queremos que se encienda el LED, tenemos que poner 0 voltios en el cátodo para el LED que sea. Entonces, por ejemplo, una señal a nivel bajo en el segmento 0 hará que se encienda. Y si yo lo pongo a nivel alto, como su ánodo es común y está a la alimentación, pues se apagará. Vale, pues voy a dejar de compartir. Ahí teníamos una persona que se estaba conectando, otra persona. Bueno, hola, más personas. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, la parte que os habéis perdido la podéis recuperar en la grabación que daremos más tarde, que proporcionaremos más tarde. En los comentarios he dejado un enlace, una encuesta de inicio, os animamos a que la respondáis, se tarda muy poquito y es para valorar un poco el contenido educativo. Vale, pues voy a compartir ahora sí que sí la pantalla completa. A ver, ¿qué tengo aquí? Comparto la pantalla para que veáis. Ya aprovecho para comprobar. Ah, pasa también. Gracias, Pablo, por pasar el enlace por el chat. Vale, veis mi pantalla ya todo, ¿verdad? Sí, genial. Sí. Sí, gracias, Javi. Lo tengo a pantalla completa para que lo veáis mejor. Como veis, bueno, la organización es diferente la mía que la que tendréis vosotros porque yo lo tengo a pantalla completa. Si cuando utilizas menos ancho, al final se reparte y lo que os he hablado al principio del editor de texto y demás está arriba, la parte de gestión de archivos, documentación y demás está abajo. Yo lo tengo con otra disposición, pero bueno, al final es fácil de localizar todo y es bastante intuitivo. Toda esta parte de aquí, como os comentaba, son comentarios. Normalmente, o sea, para hacer cosas como las que estamos haciendo ahora tampoco tiene mucho sentido, pero es bueno poner comentarios en la parte superior sobre qué se ha hecho, el nombre, quién lo ha hecho, cuándo se ha hecho y demás. Toda esta parte que ya os he comentado en el ejemplo hablando un poco del Auslan, del laboratorio remoto, usamos la biblioteca del IEcubo, la general, y luego usamos las particulares de Standard Logic y Numeric Standard para operaciones básicas y para un uso del lenguaje VHDL estandarizado básico. Luego nuestra entidad la hemos llamado por usar, yo es que en el trabajo estoy acostumbrado a usar nomenclatura de trabajar en inglés, pero bueno, podéis llamarlo como queráis. Tened cuidado con las señas y también tened cuidado con poner números por delante, tanto en señales como en cualquier otro tipo de nombres. No es muy recomendable, pero bueno, ya os lo dirá la herramienta de síntesis, si no se puede. Lo he llamado así, entonces esta es mi entidad. Tengo que iniciar la entidad y decir cómo es y tengo que cerrarla. Este nombre y este nombre tienen que ser el mismo siempre. Luego la arquitectura, yo la he llamado top porque es el de más alto nivel. Podéis poner el nombre que os apetezca. Pero este de aquí, esta es una arquitectura de nuestra entidad. Entonces, esto sí que tiene que coincidir. Y en este ejemplo, muy parecido al que os he comentado antes, bueno, yo creo que es el mismo, parecido al que os he comentado antes, usamos el reloj por si queremos usar lógica secuencial. Usamos el botón, es 0 down to 0 porque solo necesito usar un botón, con lo cual es un bit, pero como está definido a más alto nivel como un vector, pues por eso hay que poner el 0 down to 0. Luego usaremos, como ya os he comentado antes, los cuatro bits para manejar los switches, los interruptores,
y vamos a utilizar el primer 7 segmentos que tiene 7 LEDs, 6 down to 0. Vale. Estos comentarios luego os voy a pasar o si no, yo creo, Javier, ¿tú tienes a mano bueno, si no, luego os lo paso, porque como os lo voy a enseñar y ahora os lo paso para que lo veáis. Los ejemplos. Pedro, ¿qué es lo que querías? El ejemplo, este ejemplo, por si lo quiere coger la gente, ir descargándolo y probándolo por su lado, por su cuenta. Lo que pasa, los que me mandaste tú, yo los tengo hechos, pero para la tarjeta Xilinx. Vale, no te preocupes, si no ahora mientras sintetiza y demás lo preparo. O sea, Vale. Lo comparto. Gracias. Luego, siguiendo, está incluido, no se usa, no hay nada, pero un poco para que sepáis dónde colocar las cosas. Cuando queremos declarar componentes, que en esta sesión no se va a hacer, pero pues, si lo queréis hacer en algún momento, en esta zona es donde es recomendable hacerlo. Igual que las señales. En esta zona de aquí añadiremos las señales antes del begin. Nosotros vamos a usar una señal de 4 bits para la entrada BCD y vamos a usar una señal de 7 bits para nuestra salida de 7 segmentos. Luego, cuando queremos instanciar los componentes, que no vamos a hacerlo ahora en esta sesión, pero se instanciarían aquí. Y ya aprovechando que lo he comentado y está aquí, os explico un poco qué es esto de la declaración y la instanciación y lo del diseño modular. Yo puedo declarar un componente aquí genérico que haga una funcionalidad que a mí me viene bien y la puedo repetir varias veces dentro de una descripción. Y luego aquí en la instanciación es cuando cojo y digo, este componente con estas conexiones lo quiero una vez, dos, hasta las veces que me hagan falta. Entonces, escribiendo un código en un archivo que dependa de lo declaro y luego lo instancio las veces que me haga falta, con lo cual ahorras muchísimas líneas de código. Que como ya veréis, aunque esta descripción es bastante sencillota, y tiene comentarios y demás, pero ya son 77 líneas y la funcionalidad es bastante básica. Pero bueno, en esta parte de aquí lo que hacemos es relacionar nuestras señales, estas que hemos definido aquí, que vamos a usar, con los puertos de la FPGA. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a la señal de input BCD que hemos definido le asignamos o conectamos los interruptores. Y luego, toda la lógica que hagamos con nuestra señal de 7 segmentos la vamos a volcar en los puertos que controlan en 7 segmentos. Entonces, la lógica combinacional que vamos a usar, como veis aquí no está el reloj, solo utilizo como entrada del proceso la señal de input BCD, que es la información de los botones, y con el comando, con la sentencia case, lo que hago es evalúo la entrada y en función de lo que valga la entrada, cuando vale 000, pues a mi señal que voy a asignar a 7 segmentos le doy un valor. ¿Cómo es el 0? Si recordáis el de 7 segmentos, tenía el 0 arriba, el 1 a la derecha, el 2 un poco más abajo y se iba cerrando el 7 segmentos. Pues yo lo que quiero es el más significativo apagado, pues a 1. Y todos los demás, porque es un 0, encendidos a 0. Y así voy codificando todas las entradas en binario como se representan en el 7 segmentos. Y ya para finalizar, lo que tengo que hacer es, como aquí he empezado mi arquitectura top de mi entidad, lo que tengo que hacer es cerrarla, terminarla. Y este de nombre sí que tiene que coincidir con este, porque es el cierre. Entonces, si yo le doy a sintetizar, como ya lo había sintetizado antes, que esto lo comentó también Javier cuando presentó el laboratorio de FPGAs en la sesión de ayer, pues ha tardado muy poquito porque ya lo tenía sintetizado de antes. Suele tardar un poquito más, pero vamos, que tampoco, comparado con una herramienta de desarrollo de FPGAs, yo creo que es muy parecido, si no igual. Como veis aquí en la consola aparecen
mensajes, lo normal es que sean información o advertencias. Las advertencias que serán aquí, tampoco las normales, no son para preocuparse nada. No sé si saldrá alguna. Yo creo que no sale ninguna. No. Pero bueno, si salen errores, sí que es útil, pero siempre, tanto en Lapsland como en las herramientas de desarrollo para FPGAs, siempre mirad el primer error, porque el resto pueden depender del primer error y no vais a resolver nada arreglando errores que estén más abajo, siempre al que aparezca primero, que os dará muchas pistas de qué es lo que no está hecho de manera correcta y os darán pistas para saber qué es lo que hay que hacer para que se resuelva. Y como os comentaba, también hay otras pestañas del fit. La parte del fit o el fitting que llaman los fabricantes de FPGAs, lo que hacen es que, vale, tú me describes la lógica que quieras, yo lo la traduzco a mi dispositivo, pero te la voy a simplificar. Esto, por ejemplo, para temas que hacemos en el trabajo, hay opciones en las herramientas que te permiten que no lo haga, porque a lo mejor a nosotros en particular no nos conviene por nuestra manera y porque luego también son sistemas de seguridad críticos y tenemos que tener controlado qué es lo que hay dentro del silicio. Pero a nivel general y demás, en principio el feed os puede incluso ayudar a que el diseño que hayáis definido sea mucho más compacto y funciona igual. Y luego, por último, el mapeo y rutado. Y aquí lo que hace es, pues tengo no sé cuántos componentes y, mira, por ejemplo, este diseño que es muy, muy sencillito, registros utiliza 0, pines utiliza 13. Y luego, y no da más información ahora, bloques DSP. Aquí os dice un poco el porcentaje de uso, Lo que no sé es por qué no pone, pero bueno, tampoco. Cuando trabajáis, lo veremos en otros diseños, pero cuando trabajáis con herramienta de desarrollo, si queréis ver cuánto ocupa dentro de la FPGA, en el resumen del mapeo es donde está esa información. Ya dicho esto, pasamos al laboratorio de FPGA. Como veis, me ha asignado a mí la D1, da un poco igual. Aquí tengo la FPGA, son 2 minutos de tiempo cada prueba, pero podéis terminar una prueba y volver otra vez para probar de nuevo por si os ha quedado algo por probar o por ver el funcionamiento. Los interruptores son estos 4, entonces si yo tengo todos a 0, pues tengo un 0. Si pongo un 1, el 0001, pues un 1. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y el 8 y el 9. Vale, y si pongo el 11, se apaga. Esto de que se apaga es porque en lo que he descrito, cuando le digo que si llega algún valor que no es ninguno de los que he definido, pongo todos los LEDs a nivel alto, todas las señales de control del 7 segmentos a nivel alto, con lo cual se quedan apagados. Pero, sí. Una cosa, ¿ves en ejemplos a la izquierda, debajo de documentación? El último ejemplo se llama BCD to 7 segment, es tu código. Entonces, todos ellos, o sea, toda la gente que esté probándolo, si refresca la página, le aparecerá. Puede hacer clic y puede ver el código fuente. Qué guay, gracias, Pablo. Muchísimas gracias, qué guay. Genial. Vale, pues volviendo a la presentación. Bueno, esto ya lo ha incluido Pablo, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Lo único que sí, quedaros con esta ruta, porque es bastante sencilla de leer, es bastante legible, y simplemente cambiando el nombre de los VHD vais a poder ir descargándoos todos los ejemplos que vamos a ver durante esta sesión. Entonces, si accedéis a http://plazarobótica.es/recursos/VHDL y ponéis el nombre del ejemplo que os vamos poniendo en cada momento, .vhd, se os abrirá en el explorador el archivo, simplemente le dais a guardar como, lo guardáis en local y ya podéis trabajar con el laboratorio remoto de FPGA
incluyéndolo en el archivo sin más problemas. Vale, pues yo creo que ya tenéis acceso al archivo. Supongo que tenéis acceso al laboratorio remoto. Lo que os proponemos ahora es qué hay que hacer para que cuando haya una entrada no válida aparezca una E. ¿Os acordáis que cuando hemos hecho el ejemplo, cuando hemos enseñado este ejemplo y había un valor que no es BCD, como puede ser he puesto el 1101, que sería el 13? El 13 no tiene ningún valor en BCD, no se puede representar, por lo menos con un 17 segmentos. Pues que aparezca una E. ¿Os atrevéis a intentarlo? ¿Sí? Os dejo si queréis un ratillo. Voy a volver otra vez, que probablemente os sea de utilidad, a esta imagen para que veáis cómo se distribuyen los bits de control en el 7 segmentos. Como veis, en la parte superior está el 0, a la derecha el 1, un poco más abajo el 2, 3, 4, 5 y en el medio está el 6. Yo lo que tengo que hacer es que cuando haya un 10, un 11, un 12, un 13, un 14 o un 15, como entrada por los interruptores, pues que aparezca una E en el 7 segmentos. Os dejo un ratillo para que probéis y seguimos. Voy a mirar por si hay alguna conexión. Sí. Live. Vale, pues... Mientras estéis con esto, voy a mandar un correo porque ha habido dos personas que no les ha llegado el correo. Se lo paso. ¿Qué tal lo estáis viendo, la sesión? ¿Qué os parece? ¿Víctor está conectado? Sí, aquí estoy. Vale, ¿has podido acceder al Arslan? Todavía no. Si me pasas la dirección. Vale, te lo paso ahora por correo. De todas formas, en el chat ha puesto Pablo Orduña el enlace para acceder. Vale, perfecto. Te lo mando para que lo tengas, pero bueno, en el chat también puedes acceder al enlace del Arslan. Vale. ¿Cómo vais? Bueno, mientras tanto, voy a poneros, para que vayáis viendo un poco, yo tenía ya un ejemplo, le doy aquí al botón de eliminar y lo quito, si quiero. Lo digo más que nada, es sobre todo por agilizar, para que lo veáis. Bueno, si queréis, si no, luego como tenéis los ejemplos y demás, si os vamos a pasar la presentación, pues si os habéis quedado un poco rezagados o demás, o no habéis podido terminar, pues ya lo podéis retomar más adelante sin problema. Como veis, la E, para que yo pinte una E,
el cambio que tengo que hacer es, quiero todos los LEDs encendidos, menos este y este, que son los del lateral izquierdo, ¿no? Pues si no nos hemos equivocado, cuando pongamos un 12, tenemos una E. Y si queréis, esto ya depende de cada uno, de lo exhaustivo que quiere ser y demás, pero bueno, si queréis ver que no os habéis cargado nada, aunque no hemos tocado absolutamente nada más que 3 dígitos, pero que todo sigue funcionando igual de bien, pues aquí lo tenéis. Vale. También tenéis aquí esta modificación, que es muy sencillota, pero bueno, os lo hemos dejado también para que tengáis acceso. Si añadís mod-1 al enlace del anterior ejemplo, pues os podéis descargar también esta variante. El siguiente circuito que vamos a hacer o que os queremos proponer es qué hay que hacer para que 7 segmentos represente códigos hexadecimales. Entonces, si queréis, podéis usar este ejemplo o el anterior. Os dejamos un ratillo para que vayáis probando y haciendo modificaciones. Como veis, en principio, salvando las distancias de que estéis más o menos familiarizados con un 7 segmentos y demás, pero vamos, sobre un ejemplo, vamos haciendo modificaciones que son sencillas. Y así os vais familiarizando un poco con el lenguaje y cómo se pueden haciendo los cambios y demás. Vale. Pues si queréis representar los códigos hexadecimales y teniendo en cuenta lo que ya os hemos comentado de 7 segmentos, que este es la relación entre cada señal de control y el segmento, pues si queremos representar una A, por ejemplo, tendríamos que encender estos LEDs y este. Si queremos una B, pues todos. Si queremos una C, este lateral. Si queremos una D, todos menos el del medio. El 0 y el D con un 7 segmentos son iguales. La E ya la habíamos hecho. La E está en pintado un 3. Y por último la F, que sería estos de aquí y el del medio. Entonces, tenemos otro ejemplo para agilizaros un poco el proceso, en el que podéis ver desde el 9 en decimal, que es este de aquí, en adelante, es decir, el 10 será una A, el 11 será una B y así sucesivamente hasta el 15, que es una F. Si le damos a sintetizar y lo enviamos a la FPGA, si nos vamos a la parte baja es igual que antes, o debería serlo por lo menos, pero si ya pasamos del 9, el 9 que sería el 1001, pasamos al 10, por ejemplo, será una A. Si pasamos al 11, que es la B, el 12, que es la C, 13, D otra vez, la E y la F. Genial. Igual que antes, os hemos dejado también el ejemplo, lo podéis descargar si queréis, es igual y en vez de acabar en mod 1, pues acaba en mod 2.
Ahora vamos a ir por circuitos un poquito más complejos. Vamos a ver cómo se pueden hacer los sumadores. Entonces, para hacer nuestro primer sumador, lo que vamos a hacer es que los 4 primeros interruptores desde abajo, desde el 3 al 0, son la primera entrada de la suma. Los siguientes 4 interruptores serán la segunda entrada de la suma. Y luego para las salidas, para ir viendo o para que podáis tener visibilidad de qué estoy sumando con qué y qué resultado me da, vamos a usar el primer 7 segmentos para la primera entrada, segundo para la segunda, y los dos siguientes 7 segmentos los vamos a usar para representar la salida de la suma. El G-X2 para la suma del resultado del primer dígito, y luego el siguiente 7 segmentos lo utilizaremos para el segundo dígito, ya que si sumamos 2 dígitos, al final el resultado se tiene que representar en 2 dígitos. Y por último utilizaremos el LED de la derecha, el G-LED 0, el menos significativo, para ver si ha habido acarreo o no ha habido acarreo. Si queréis, como ya vamos un poquito de tiempo a por ellos, os voy comentando cómo hemos hecho nosotros. Para que veáis que es más o menos, es un código más grande, pero tampoco es mucho más complejo. Aquí veis todos los 7 segmentos que he definido que se quieren usar. Aquí ahora ya hay 8 bits para los interruptores y también usamos el LED, un LED. Como usamos, hemos definido los 10 que hay, pero solo vamos a usar uno. Y luego las señales, pues necesitamos una señal para la entrada, otra señal para otra entrada, el resultado de la suma y luego el acarreo. Y luego también las señales para poder dibujar o iluminar en los 7 segmentos. ¿Cómo se hace una suma? Bueno, y en la parte de aquí que ya hemos comentado en otros ejemplos, lo que hacemos es una asignación de nuestras señales con los puertos de entrada y salida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues esta primera parte, como veis, está usada tal cual del ejemplo anterior para la primera suma, para representar la primera suma. Para representar la segunda entrada suma, lo mismo, pero cambiando la señal de control, donde lo vamos a representar. Y ya como veis, esto al final, si yo hubiese hecho un bloque que fuese, lo he hecho, pero si lo hubiese utilizado aquí, un bloque de 7 segmentos, de BCD a 7 segmentos, y le conectase la señal esta y esta de aquí, me ahorraría bastante código, porque aquí podría replicarlo sin tener que estar repitiendo el código de nuevo. Y la suma es algo tan sencillo como utilizar el signo más. Tengo mi salida, donde voy a poner el resultado, y las entradas que quiero sumar. Con la salvedad de que las bibliotecas que hemos utilizado antes, la Standard Logic 1164 y la Numeric Standard, no tienen definida la función de suma de Standard Logic Vector, que son el tipo de vectores que usamos. ¿Cómo podemos hacer algo tan sencillo como una suma para poner un más? Usando la Standard Logic Unsigned, que son funciones contra Standard Logic de números del tipo sin signo. Entonces, con esta sencilla línea, lo que hacemos es una operación de suma. Y luego, ¿cómo sabemos si el resultado se va a representar en un dígito o se va a representar en 2? Pues si el resultado de la suma es menor que una entrada, o el resultado de la suma es menor que otra entrada, aquí aparece el fenómeno que solemos llamar en programación overflow, porque si esto es menor que esto, es porque ha dado la vuelta, ya no cabía. Entonces aparece o ponemos el bit de acarreo
activo y si no ocurre eso, pues lo dejamos inactivo. Y luego lo que hacemos es representar el resultado de la suma en 7 segmentos y encender el LED en consecuencia. Si le damos a sintetizar y lo enviamos a la FPGA, tengo estos 4 interruptores para manejar la primera entrada de la suma y como veis 0 más 2 es 2. Luego tengo este y estos 3 para manejar el resultado del otro lado. Si yo le doy a este sería un 8, 8 más 2 es 10. Todavía como estoy haciendo representación en hexadecimal, pues todavía me cabe. Y si yo pusiese aquí, por ejemplo, esto, como veis, ya ha habido overflow, ya no me caben los números en mis 7 segmentos de salida y utilizo el segundo para poner el valor y además indico que ha habido acarreo. Como veis, 8 más 10, 18, que en hexadecimal coincide con el 12, que el 12 serían 16 más 2, 18. ¿Cómo lo veis? ¿Lo vais viendo bien? También os hemos dejado el código para que podáis acceder a él por si queréis consultarlo, usarlo y demás. También os comentaremos al final sobre los retos. Y ahora vamos a ver contadores. Entonces, para hacer un contador, ahora sí que vamos a usar descripción síncrona o descripción secuencial. Para ello se usará el reloj. Y las entradas de nuestro contador, por un lado, será el G-Clock 50, que es un reloj de 50 MHz, y como señal reset usaremos el primer botón, el VT0. Y luego, para ver el resultado de la cuenta, utilizaremos el primer 7 segmentos. Y haremos una lógica para representar un valor en cada ciclo de reloj. Si queréis, como ya son más o menos las 8, os enseño el ejemplo. Vamos un pelín más rápido. Si queréis ir haciéndolo por vuestra cuenta, os animo a que lo hagáis, con total libertad. Cogemos el ejemplo de contador, lo sintetizamos y os enseño un poquito cómo está hecho, como habéis visto las entradas y las salidas que os he comentado. Utilizamos una señal para contar en Standard Logic Vector, por ejemplo, porque tenemos la biblioteca, la Standard Logic Unsigned, y tenemos la salida de 7 segmentos. Asignamos los puertos de salida de la FPGA a la señal que vamos a manejar y hacer un contador es algo tan sencillo como esto. Ahora ya es un proceso secuencial, tenemos una señal de reloj y señal de reset y aquí, dependiendo de los gustos, de cómo lo queráis hacer, se puede hacer un reset síncrono o un reset asíncrono. En este caso es un reset asíncrono. ¿Por qué? Porque está el reset por encima de la sentencia del reloj. Si yo lo quisiese hacer síncrono, dependiendo para qué, lo que hago es que esta condición la tengo que poner dentro de la otra, porque el reset se hará siempre que haya un flanco de reloj. Y en este caso se hace siempre, independientemente del reloj. Cuando yo pulso el botón de reset, pues el contador se pone a 0. Si no está el reset activo y hay un flanco de reloj, utilizamos la instrucción Rising Edge para un flanco de subida de la señal de reloj, pues vamos a contar. Y ya hemos acabado. ¿Por qué hemos acabado? ¿Y por qué no hace falta hacer nada más? Porque cuando lleguemos al valor 1111, como es un vector de 4 dígitos y usando esta biblioteca, directamente lo va a poner a 0. Y ya por último, que esto he reutilizado otros ejemplos, pues lo que hacemos es convertir el valor a hexadecimal en el 7 segmentos. Si lo mandamos a la FPGA, vemos esto. ¿Qué os parece?
tenemos un... Si queréis, bueno, podéis escribir en el chat si queréis. Os lo comento, como vamos un poco mal de tiempo, os comento. ¿Alguien se atreve a comentar algo? Voy a echar un ojo al chat. Sí. Justo son las 8. Yo usaría un botón. Vale. Como reloj. Sí y no. Pero si usas un botón ya no es secuencial. Bueno, os comento, aprovechando que estoy con las pantallas, podéis acceder al ejemplo poniendo en el nombre solo counter. Vale, vemos un 8, como ya vamos un pelín más de tiempo, os lo comento. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Pedro, claro, por supuesto. para lo que han dicho del botón, lo que dice Manuel es cierto que va demasiado rápido, que es la parte divertida que os voy a explicar ahora Pedro, pero como comentario antes, por ejemplo, el compilador de Xilinx, el de Altera no, bueno, el compilador no, el sintetizador, dejaba utilizar una señal externa, un botón, como reloj, aunque te hacía toda serie de advertencias. Yo a mis alumnos les digo que no son warnings, sino que son warnings. Cuando te dan un warning es que la estás liando. Y entonces, en este caso, ahora mismo ya el sintetizador no te deja, te prohíbe expresamente que utilices cualquier, como señal de reloj, una señal que no sea un reloj. E incluso yo creo que ya estarán, si no lo han hecho, están a punto de solamente te permiten usar su reloj, el reloj que está incluido dentro de la propia tarjeta. Sí, muchísimas gracias, Javier. Está bien que hagan eso. Eso, de hecho, me lo ha propuesto Javier antes de empezar la sesión de hacer una... hablando un poco de la parte interna de las FPGAs, eso se puede comentar en esa sesión, pero simplemente que sepáis que los caminos de reloj de las FPGAs, que es una cosa de la que no hemos hablado en esta sesión y estoy comentando un poco por encima ahora, es uno de los recursos más preciados que tiene la FPGA. Entonces, malgastar uno de esos caminos, que tampoco sabes si la placa de desarrollo lo tiene, con un botón, no es nada recomendable. Y lo que habíais comentado que va muy rápido, efectivamente sí, va súper rápido y va, como veis, en esta parte, cada flanco de un reloj que va a 50 MHz, es decir, que se ejecuta o hace un flanco 50 millones de veces por segundo, está sumando en el contador. Con lo cual, ni el ojo humano, ni la cámara que está capturando la FPGA, vamos, la placa de desarrollo de la FPGA, son capaces de percibir que se está contando súper rápido, muy, muy rápido. 50 millones de veces por segundo se está contando. ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Alguna idea? Y tenéis la chuletilla ahí ya. Lo que vamos a hacer, es pues hacerlo más lento. ¿Cómo se puede hacer esto más lento? Pues usando la terminología que solemos denominar divisor de frecuencia. Tenemos una frecuencia muy alta, pues vamos a dividirla. Y así podemos representar cada valor durante un segundo. El ejemplo también lo tenéis en el enlace. Simplemente cambiando el nombre de counter por counter-mod. Yo voy a acceder al laboratorio y os voy a enseñar el ejemplo para que lo veáis. Cómo se puede hacer un divisor de frecuencia más o menos rápido. Ahora mismo necesitaré una señal para hacer la división. Lo estoy haciendo con una señal de tipo entero. Se puede hacer como consideréis. Se podría haber usado otro estándar Logic Vector y demás. Y lo que voy a hacer es que como cada segundo tengo que representar un valor de cuenta y son 50 MHz, pues 50 millones. De 1 a 50 millones. Y voy contando en cada ciclo de reloj. Como veis,
Esto es muy parecido al contador que teníamos antes. El divisor de frecuencia cada 50 millones de veces va a haber overflow y va a pasar de su valor máximo al mínimo. Y lo que vamos a hacer ahora es modificar el ejemplo que teníamos de contador y en vez de incrementar su valor con el ciclo de reloj, lo vamos a incrementar cuando nuestro divisor de frecuencia tenga su valor máximo. Y de esta manera deberíamos poder ver cómo va contando nuestro contador cada segundo. Esto es lo mismo que estaba haciendo antes. Lo que pasa es que ahora está cambiando el valor cada segundo, en vez de cambiarlo cada 50 millones de veces por segundo. Vale, pues pasamos a la siguiente parte. Esta ya es la última de los ejemplos que vamos a ver. Bueno, penúltima. Queríamos también enseñaros un poco máquinas de estados. No sé si os suenan las máquinas de estados, las máquinas de Moore, las de Mealy. El estado depende de las entradas, las salidas dependen de la entrada y del estado. En este caso, lo que vamos a hacer es una máquina muy sencillita. Ya veréis que el código no es tan sencillo ni tan escueto, pero bueno. Pero es una máquina de funcionamiento bastante sencillo y lo que hacemos es que hay 4 estados y para movernos de un estado al siguiente, o sea, del 00 al 01, del 01 al 10 y así sucesivamente, utilizamos el botón 1 y para hacer la transición inversa, por ejemplo, si estamos en el 1.1 y queremos ir al 1.0, con el botón 2. De esta manera utilizamos la señal de reloj gclock 50, la señal de reset, el segundo botón, porque el primero lo utilizamos de reset para avanzar al siguiente estado y el tercer botón para retroceder al estado anterior. Y vamos a usar los 7 segmentos para ver cuántas veces hemos estado en cada uno de los estados. Entonces el hex 0 será el primer estado, el 00, el hex 1 el segundo, el 2 el siguiente y el 3 el último. El ejemplo lo podéis descargar también escribiendo el nombre state machine, state-machine. Y si cargamos el archivo, por comentaros, bueno, esto ya es lo que habéis visto, los puertos que nos hacen falta usar, los definimos. Aquí ya veis que empieza a haber bastante más señales. La manera de definir las máquinas, dependiendo, va un poco en función de cada uno. Podéis usar solo una señal para el estado o podéis usar una señal para su estado y otra señal para el estado siguiente. Eso dependiendo de los gustos del diseñador. Y luego tenemos aquí señales para ver cuántas veces ha estado en cada estado. Como veis, seguimos usando o reusando cosas que ya habíamos usado antes. Como veis, la conversión a 7 segmentos para representar la tenemos aquí. La lógica de los contadores la tenemos aquí. Y como veis, estamos usando lo mismo varias veces, con lo cual sería interesante que en un diseño modular y algo que queramos tener para futuro, definamos archivos, por ejemplo, uno que sea contador, otro que sea representación en BCD, y así reduciremos las líneas, porque como veis en este ejemplo ya estamos llegando hasta las 247. O sea, ya empieza a tener, y eso que es un ejemplo sencillito, ya tiene cierta envergadura. Esto es un poco lo que hemos comentado antes, asignación de puertos con señales. Y esta sería una posible definición de máquina de estados. Tenemos el reset. La máquina de estados, eso sí que sí. Una característica que suelen tener es que son síncronas, son secuenciales. Cuando pulsamos el reset, pues el estado a 0 y el siguiente estado a 0. Y cuando hay un flanco de reloj, lo que vamos a hacer siempre que haya flanco de reloj es cambiar de estado. ¿Cómo cambiamos de estado? Pues si os recordáis un poco la sentencia case que os presentamos en el primer ejemplo para la conversión de BCD a 7 segmentos, pues si estoy en el estado 0 y me pulsan el botón 1, el siguiente estado tiene que ser el 01.
Y si me pulsan el pulsador, el tercero, que es el 2, porque empiezan en 0, entonces me voy al estado anterior, que como el anterior del 0, 0, pues será el 1, 1. Y así lo vamos repitiendo para todos los estados. ¿Qué pasa si ocurre cualquier otra cosa? Pues me voy al estado de inicio, situación segura. Le damos a sintetizar y vemos lo que pasa. Esto a vosotros probablemente os vaya un poco más lento porque yo esto ya lo tenía sintetizado. Y como reconoce que está sintetizado, lo hace bastante rápido. Como hemos dicho, este es mi botón de reset. Todos los estados han sido ocupados, no han sido ocupados ninguna vez, están a 0. Si yo le doy al botón de avanza estado, pues se mueve todo. Y si le doy al otro, vale. ¿Qué creéis que está pasando aquí? ¿Por qué? O sea, no debería, cuando yo he dado a este, si estaba todo a 0, como lo tenía a 0, si yo le doy a este, que no debería aparecer un 1 aquí porque ha pasado por el estado 2 y ceros en los que no estaba. ¿Os ocurre algo por lo que esté ocurriendo esto? Ya os pongo una pista. Pero bueno, si echamos un ojo, ¿no os animáis en el chat a Te coge comentar muchas nada? veces, te coge muchas veces el botón pulsado. Que tengo que lo pulso muchas veces. No, que lo pulsas solo una vez, pero eso es muy largo para y te lo muestrea muchas veces, pulsado. Sí. A ver, en este caso en particular, sí. Hay dos fenómenos. Uno, el que comentas tú, y otro, el que comenta Antonio Menacho. Yo le doy aquí y puedo dejar el ratón pulsado mucho tiempo, más de lo que debería. Y luego otra es que los interruptores, estos componentes que veis aquí, los interruptores, no, perdón, los pulsadores, estos componentes suelen tener rebotes, son elementos mecánicos y, como diciéndolo amistosamente, castañetean. O sea, tiene el efecto de rebote, que es lo que comenta Antonio Menacho. Entonces, como os hemos comentado y por lo que apuntabais, para poder solucionar esto y que cuando le demos funcione de una manera más o menos que buena o mejor de lo que lo está haciendo ahora, lo que vamos a hacer es usar un filtro, de hecho un filtro muy básico, para que los rebotes no afecten a los botones y tampoco que yo esté pinchando en el laboratorio remoto durante mucho tiempo el botón implique que esté pasando de estado a estado súper rápido. Entonces, si os descargáis el ejemplo State Machine Mod, state-machine-mod, podéis ver una posible solución. Os voy a enseñar la solución. Todo esto es igual, pero ahora vamos a usar señales para hacer un poco de filtrado. Como veis, hay una que será filter y otra reg. Lo de reg viene del término inglés register, o en español que empieza por la misma letra, registro, y es para hacer un registro de una señal y poder usarla. Entonces, ¿dónde empezamos a filtrar? Pues, por ejemplo, vamos a ver la parte del filtrado del botón 1. Como veis, es proceso secuencial. Tenemos un reset donde damos un valor inicial al valor de filtrado y al valor registrado. Y lo que hacemos es que cuando haya un flanco de reloj, si se pulsa el botón, entonces activo la señal registrada y se acabó. Entonces, con esto lo que consigo es que la primera vez que valga 1, yo voy a registrarlo y lo va a dejar a 1 hasta que yo decida ponerlo a 0, con lo cual eso se queda activo. Y mientras esta señal registrada esté activo y mi cuenta no haya llegado hasta donde yo quiero, que por ejemplo vamos a hacer un filtro como parecido al contador que hemos usado anteriormente, pues que pase un segundo, pues yo voy a incrementar el contador. Y luego cuando el contador llega al final de la cuenta, lo que voy a hacer es
restaurar el valor del contador, que no sería necesario porque ya está definido con un rango. Y lo que voy a hacer es decir, pues mi valor de registro lo pongo a 0. ¿Qué hago con esta información? Esto es lo mismo, pero para el... Espera, ¿qué me ha pasado? Estamos hablando de este. Este es el del 1. Y este es el mismo para el otro botón, para el otro pulsador. Pues en mi máquina de estados, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando tenga el valor de filtrado, el valor máximo, entonces cambio de estado. Mientras tanto, no voy a cambiar. Y lo mismo con el otro botón. Y así en todos los estados. Entonces, y bueno, una cosa que no os he comentado antes, lo del tema de contar, como ya es un ejemplo que es algo que ya habíamos usado, para contar cómo estás en cada estado, pues si un estado, el estado siguiente es distinto al actual y el siguiente estado es el 00, pues sumo al contador del primer estado. Entonces esto lo sintetizamos. Hola, ¿puedo hacer un comentario, Pedro? Por supuesto. Comentario, se está hablando todo el rato de la máquina de estados y una cosa que es muy cierta, que a algunos nos gusta y a otros no nos gusta tanto, es que cuando el VHDL, en cuanto el código se complica un poco, exige al diseñador que sea elegante, tiene que tener tendencia hacia las máquinas de estados, el código ordenado, etcétera. En VHDL es muy difícil hacer ñapas, ¿eh? Lo típico de los micros, que hago una ñapa aquí, hago otra ñapa allí, vuelvo, levanto un dedo, bajo un flag y aquí lo subo y allí lo bajo. Todo eso es casi imposible en VHDL. Un poquito siempre se puede, pero como son códigos tan síncronos y donde está todo tan entrelazado, es muy difícil hacer ñapas. No olvidéis que todo avanza en paralelo, simultáneamente, por lo tanto no hay lugar a atajos o a pequeñas trampas. Genial, muchísimas gracias, Javier. Sí, eso, tened mucho cuidado porque aquí estamos viendo ejemplos súper sencillitos y todos esos procesos que hemos ido definiendo y toda esa lógica combinacional que hemos ido definiendo y demás, como veis, al final va cogiendo envergadura y todo trabaja en paralelo. Entonces, como no tengáis claro qué es lo que está haciendo cada cosa, al final cuando lo juntáis todo puede que ocurran sucesos inesperados. Entonces, sí que haced caso al consejo de Javier, sed muy meticulosos con el tema de la descripción de hardware y también tender a usar máquinas de estado, porque una máquina de estados, hacer depuración de una máquina de estados es muy sencillo, es más sencillo que lógica, vamos, lo que ha comentado antes él, de hacer una ñapa por aquí y levanto un flag por allá. Y, o sea, ese tipo de descontrol os puede llevar a una situación en la que el diseño no haya quien lo mantenga o quien lo depure. Entonces, con eso sí, tener mucho cuidado. Se me ha pasado el tiempo, pero bueno, vuelvo a acceder otra vez. Y ya está. Entonces, ahora vamos a ver si realmente el filtro este básico que hemos incluido, de que las transiciones de estado se hagan cada segundo, son lo que resuelve la función o no. Entonces, si yo pulso el botón 1, vale. Si pulso el botón 2, genial. Si vuelvo otra vez del estado 00, pues me voy al otro. Entonces, como veis, con este filtro sencillito que hemos hecho, ya nuestra máquina de estados está un poco más controlada y podemos ver cómo se va pasando por cada estado y podemos controlar a qué estado la llevamos. Estupendo. Vale, y luego os hemos preparado una sorpresilla, es un poco, a ver, es una cosilla por si queréis ver un juego con las luces y demás. El ejemplo lo tenéis en el enlace, se llama Surprise VHD. Y lo que hemos hecho es coger todos los elementos visuales que tiene el laboratorio remoto, todos los 7 segmentos, todos los LED, y haciendo un poco el uso de las cosas que hemos visto, más o menos, lo que hemos hecho es
encender las luces de manera secuencial. Pues vamos encendiendo. Como veis, tenemos un temporizador aquí. Este temporizador lo que hace es que va cambiando el aspecto y vamos encendiendo o apagando las luces en función de cómo se haya hecho la cuenta. Entonces, si enviamos esto a la FPGA, como veis, las señales, bueno, nos lo he enseñado muy rápido porque ya vamos un poco más de tiempo, pero lo he enseñado muy rápido, pero las señales se inicializan a valor de 0. Como los 7 segmentos son en un nodo común, pues un 0 es todo encendido. Entonces, en los 7 segmentos se van apagando los segmentos y luego en los LED se van encendiendo. Entonces, que veáis que, por ejemplo, en este laboratorio remoto y con esta placa de desarrollo, pues se pueden hacer también cosas de este estilo. Si queréis ir probando mientras tanto, podéis seguir probando con el laboratorio remoto. Yo ya voy a salir. Continúo con la presentación. Para los próximos 7 días os hemos preparado una serie de retos que os animamos a que hagáis. Que prácticamente todos están basados en los ejemplos que os hemos pasado. Si por lo que sea no habéis podido conseguirlos, nos lo comentáis y os los enviamos. Y el primer bloque de retos es, usando como pivote el ejemplo A del punto HD, pues que hagáis que no se vea nada en el 7 segmentos si al menos una de las 2 entradas no es BCD. Otro reto que os planteamos sencillito también, aunque es un poco más complejo, es usar los LED, GLED, para indicar si la primera entrada de la suma es mayor que la segunda entrada de la suma, si la primera entrada de la suma es menor que la segunda entrada, o si ambas son iguales. Luego, usando el ejemplo counter-mode, el que era el contador ya corregido, pues añadiendo un interruptor que haga que el contador cuente o no. O sea, con el switch igual a 1 cuenta y con el switch igual a 0 no cuenta. Luego, que con un switch, el que queráis, hagáis que el contador sea ascendente, o sea, que vaya de 0 a 9, si es 0, por ejemplo, o que vaya de 9 a 0, es decir, que sea descendente si vale 1. Y luego, si queréis, por ejemplo, podéis usar el que proponemos, el switch, el de la derecha del todo, el 0. Y ya por último, sobre este ejemplo, si os animáis a hacerlo, sería hacer una variante, lo que pasa que ya se complica un poco más la cosa, aunque parece sencilla, pero os retamos a que lo hagáis y demás. Es igual que la anterior, cambiar el switch de 0 a 1 o viceversa. El contador pasa al principio de la otra secuencia. O sea, si estaba subiendo, switch igual a 0, se pasa bajando, switch igual a 1, y entonces el contador pasa a 9 y luego sigue. Luego, sobre el ejemplo de la máquina de estados, la que está corregida para que la transición de estado se haga más visible y que se pueda apreciar, es que hagáis una transición de estado, haz que se haga una transición de estado al pulsar el pulsador, perdonadme, que la transición de estado no se haga al pulsar el pulsador, sino al soltar. Es decir, que no trabajemos con el flanco de subida del pulsador, sino con el flanco de bajada. Luego, saliendo de los ejemplos y dando rienda suelta a vuestra imaginación y demás, usando todo lo aprendido en esta sesión, os animamos a que hagáis un reloj. Utilicéis los 2 primeros 7 segmentos para los segundos, los otros 2 para los minutos y los últimos para las horas. Y ya por último, si seguís con ganas, y esperamos que sí, nos gustaría que sí, es que usáis todo lo aprendido para realizar un Pong, que es el jueguecito este en el que hay 2 paneles a los lados y hay una pelotita que va pasando de izquierda a derecha, usando los 7 segmentos y los pulsadores. Para todo ello os pasaremos esta presentación, pero para todo ello y para que tengáis acceso a la sesión de FPGAs y tengáis también acceso a la grabación esta y luego podamos hacer también otro seguimiento para ver qué es lo que os ha costado más y menos y podamos mejorar el contenido, hemos preparado un mini curso
en la web que veis en la pantalla, moodle.plazarobótica.es, y os animamos a que os registréis ahí. El curso gratuito lo vais a tener disponible para trabajar con ello, y el laboratorio remoto también va a estar disponible durante los siguientes 7 días, con lo cual os animamos a que durante los próximos 7 días trabajéis sobre los retos que os hemos propuesto y registréis vuestras actividades a lo largo del. Dicho esto, ya hemos acabado la sesión. Si queréis, os comentamos un poco las sesiones que hay organizadas en los próximos días, y luego abrimos turno de preguntas y demás, pues si tenéis dudas o queréis volver a algún detalle en particular y demás. La sección España del IECubo el 13 de mayo tiene el webinar de fotovoltaica y autoconsumo. Es gratuita y de acceso online también. Tenéis el enlace de registro ahí para registraros. Y luego, por otro lado, la rama de estudiantes, las sesiones que organizamos de la rama de estudiantes. La semana que viene tenemos uso de OpenSCAD para diseño e impresión 3D, que la da nuestro compañero Manuel Blázquez. El día 13, Manuel Castro nos presentará la sesión Presentaciones y Comunicaciones Eficaces. El jueves vamos a tener una sesión parecida a esta, pero con Arduino, con placa de desarrollo Arduino. Y luego ya el sábado 16 tenemos un paseo por la robótica y la tecnología que lo daremos Germán, Carro y yo. Y el día 30, el sábado 30 de mayo, ¿por qué Python? Donde Germán Carro y Ramón Carrasco, que está ahora, hola Ramón, hola Moncho, nos darán un paseo por el Python, nos dirán el por qué usarlo y trucos para poder usarlo de la mejor manera posible. Tenéis los enlaces ahí, las sesiones son de acceso online, gratuito, y ya llegados a este punto, daros las gracias por vuestra atención, por haber estado interesados en estas sesiones, y si tenéis dudas y queréis plantearlas, pues os animamos a hacerlas. Voy a echar un ojo al chat. Por Dios. Tienes 30 mensajes en el chat, está ardiendo. Madre mía. Vale, eso me pasa yo creo que estas sesiones tengo que tener visibilidad de chat, si no. No, Hacen falta 4 ojos más. Vale, ¿tenéis dudas? ¿He ido muy rápido? Bueno, como esto va a estar grabado, vais a tener los ejemplos, vais a tener la presentación, e incluso os hemos preparado un mini MOOC, se llaman, ahora no me acuerdo el nombre de los mini MOOC, pero bueno, un mini MOOC para los retos que os hemos propuesto. Muchas gracias. Os animamos a que hagáis los retos. Aprovechéis que el Arslan nos los ha facilitado de manera gratuita para que podáis usar los laboratorios remotos de FPGA durante 7 días. Y también, que os lo hemos comentado en el correo, pero lo reiteramos ahora, también ha puesto un precio especial que a mí la verdad es que me parece una pasada y os lo agradezco mucho a la gente del Arslan. Pablo, tú que estás aquí, y el resto de compañeros que tienes en el Arslan, porque por 6,95 € durante 6 meses poder usar un laboratorio como el que habéis visto me parece una pasada, cuando una placa de FPGA, que es la que usé en la tesis, pero que tuve que añadir prácticamente todos los componentes, como poco te cuesta 16 € y tienes que añadir todo, todo. Y para que os hagáis una idea, las placas de desarrollo de FPGA, las que empiezan a tener cosas chulas como las de estos laboratorios remotos que hemos usado, están por encima de los 70 y de los 100 €. Y ya veis lo cómodo que es, lo intuitivo y el partido que se le puede pasar. Dicho esto, si tenéis preguntas, miraré otra vez en el chat. Recordaros que podéis ver las sesiones y las actividades que hacemos en la rama en nuestra web. Si queréis contactar con nosotros, podéis contactar con Manuel Castro, conmigo por el correo con cualquier persona de la directiva que ya os hemos presentado en otras sesiones. Y animaros a que nos sigáis en Facebook, en Twitter, donde vamos poniendo las sesiones futuras y demás, y lo que vamos haciendo. En el canal de YouTube, que os suscribáis y que accedáis a las grabaciones que vamos dejando, si os parecen interesantes. Y ya por último, os animamos a que nos sigáis en nuestros canales que acabamos de estrenar hace poquito, que son Instagram y LinkedIn, que la verdad es que está teniendo acogida, estamos bastante contentos por la aceptación que está teniendo y seguiremos trabajando sobre estas redes sociales.
Voy a mirar si hay algún mensajillo más. Muchísimas gracias a todos. Manuel, no sé si quieres añadir algo más, o Javier o Pablo. Yo por mí, ¿no? Sí, Epa. sí, Pablo, entra. Entra, Javier. No, solamente os decía que, bueno, que si alguien está interesado en los ejemplos y todo eso, que Pedro os ha dejado ahí un bonito conjunto y que hay mucho más material por todos los sitios, que es decir, ya incluso material hecho específicamente para lo que es el laboratorio remoto, para no tener que esforzarse con ese salto desde lo que es un texto o un libro hasta llegar a la placa, que tampoco es mucho, ¿eh? Nada más que De eso. hecho, en ese sentido, Manuel Rodríguez, no sé si vosotros tenéis también materiales que queréis compartir o sea, porque Manuel, que ha estado hablando en el chat, ellos han estado utilizando... Estoy todavía. Vale, no, justo te voy a despidiéndote. O sea, digo, por si quieres compartir o lo que sea de materiales, o sea, vosotros que habéis utilizado con no sé cuántos, 150 estudiantes el laboratorio. Sí, no, 150 no, 300. Ah, vale. Son 2 turnos. Vale. Bueno, que todos nos han apuntado, pero la verdad es que hemos estado encantados con el uso de este laboratorio. Nos ha resuelto esta situación. Y sí, en cuanto, bueno, quería comentar, porque nosotros como todos ustedes también, ¿no? Nos cogió con las prácticas empezadas, los guiones entregados. Entonces, una de las cosas que hicimos es cuestión de nomenclatura, ¿no? A cada una de las prácticas, para adaptarlo ya le hubiéramos explicado con las prácticas de cine cómo se asignaban pines. Lo que hicimos fue, para no cambiar los guiones y todo eso, hacer un wrap con los pines como si fueran los pines de cine. Es decir, se hacían el diseño con las señales típicas, clock, reset y tal, y entonces creamos una jerarquía mayor donde hacíamos un wrap, lo llamamos wrap sistema, wrap contador, wrap 7 segmentos, wrap contador aleatorio, wrap todo, ¿no? Y ahí hacíamos la correspondencia a una instancia del componente de más bajo nivel con los pines con las señales virtuales del laboratorio. Pero sí, bueno, tenemos un contador aleatorio, tenemos el display de segmentos y tenemos. Es primero de carrera, es decir, no hacemos mucho más, siempre estamos trabajando siempre con lo mismo. Un contador, el año pasado le pusimos ¿cómo se llama? Un reloj de 4 dígitos, pero este año se lo quitamos porque, claro, no sabíamos si con esto... Pero lo tenemos hecho, que lo podemos compartir. Uno de los retos que nos ha puesto Pedro, lo tenemos hecho por ahí también. Pero todo con un graph. Vamos, que trabajas a nivel, como damos la teoría, los nombres de las señales son los típicos, ¿no? Y después hacemos un graph y le explicamos cómo es esa correspondencia. Tengo material de cómo es el procedimiento en transparencia y tal, que no tengo ningún problema en compartirlo, ¿sabes? Con imágenes que tienen ustedes ahí de la asignación de pines, que bueno, lo puedo compartir ahí. Si me dicen un sitio, yo lo voy poniendo. Nosotros, en ese sentido, en la Universidad de Deusto, también nos ha pillado todo esto. En mitad del curso yo doy una asignatura que se llama Lógica Programable, que está dedicada íntegramente en tercer curso al VHDL y, bueno, pues hemos tenido que girar todo a la plataforma. Antes la usábamos como refuerzo y ahora la usamos como único material. Y la verdad es que los alumnos están haciendo unos proyectos muy buenos, están pasando ya de las 2.000 líneas de código, tienen más de 3.000 accesos a la plataforma, es decir, funciona extraordinariamente bien y satisfactoriamente. O sea, nadie se quejan de que a veces es difícil programar, pero no se quejan de la plataforma. Así es que creo que estamos ante una oportunidad para todos. Sí, lo creo. Totalmente de acuerdo con vosotros. En nuestro caso, además, la que usamos nosotros tiene un motor, un servomotor, uno de continua y un paso a paso. Qué guay. Lo que me gustaría también aprender a usar las vecinas, que no sé que están por ahí, pero no las he sabido usar todavía porque tengo el problema de asignación de pines, no sé cómo es la correspondencia. Ahora que te lo pregunté, Javier, un día, en un momento dado. Un día hablamos, sí. Estas están en otro lado. Ok. Bueno, pues voy a mirar si hay alguna pregunta más, que yo creo que no. No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y
Y nada, esperamos veros en futuras sesiones. Ya sabéis que en la rama de estudiantes del IEGU de la UNED no paramos. Y encima, gracias a personas como Javier, como Pablo, que nos apoyan y con esta sesión, con laboratorios remotos y demás, pues yo creo que la idea es que sigamos, continuemos de la misma manera. Agradeceros mucho a todos que hayáis estado aquí y os esperamos ver en futuras sesiones. Hasta pronto y buen fin de semana. Chao. Gracias, hasta luego, cuidaos. Chao. Chao. Hasta luego.